El otro día me levanté con una idea y fui directo a escribirla. Armé una especie de puzzle de rompecabezas y creo que me ayudó bastante a esquematizar lo que hablamos en el primer podcast sobre la felicidad. Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional, pero antes necesito hacer una introducción. Quizá va a ser un poquito larga, pero es importante porque es lo que compara a las diferentes capas del cerebro, que es la inteligencia, y trazo paralelismos con lo que es la pirámide de Maslow y algunas hormonas, y creo que es un rompecabezas que encaja bastante bien y que nos va a servir para después analizar bien qué es la inteligencia emocional en sí. El cerebro tiene 3 capas. La primera es la reptiliana, la segunda es el cerebro límbico y la tercera es la neocorteza. El cerebro reptiliano es el más instintivo, es lo que se aloja en el hipotálamo. Es lo que tienen básicamente todos los animales y es lo que responde a las necesidades fisiológicas, como puede ser el hambre, la sed, el sueño, el instinto sexual y demás. Todo lo que básicamente compartimos con los animales. La segunda capa, que es el que te decía que es el cerebro límbico, es lo que se aloja sobre todo en la amígdala y es la encargada de la memoria, de recolectar recuerdos y de emitir emociones, que en el fondo están bastante conectadas ambas cosas porque las emociones uno las siente en base a los recuerdos que ha tenido. Esta capa también la tienen los animales con diferentes etapas de desarrollo, pero también es algo que tenemos en común con el resto de animales. Por lo tanto, todo esto es lo que engloba lo considerado como instintivo. Y por último está la tercera capa, que es la de la neocorteza, que es como la capa más humana, llamémosla, es lo que nos diferencia de los animales, que es la etapa de la razón. ¿Qué es la razón? Es básicamente relacionar conceptos. La memoria en ese cerebro límbico se ocupa de recolectar esos recuerdos, es como el disco duro, por así decirlo, y la razón es la encargada de conectarlos. Acá es donde aparece el concepto de inteligencia, acá es donde aparece lo del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, lo de la inteligencia racional y la emocional, que tienen ese factor común, que es relacionar conceptos para darnos, y acá está la palabra clave, conciencia. Hasta acá vamos bien. Y acá empiezo a trazar el paralelismo con la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow dice que básicamente hay 5 capas de necesidades en el ser humano para alcanzar, llamémosle, la felicidad plena. La primera es la de las necesidades básicas, las fisiológicas, que es de la que se ocupa esa primera capa del cerebro, el cerebro reptiliano. La segunda capa es la de la seguridad, la de tener una casa, por ejemplo, para protegerte de diferentes amenazas. Todo eso también está dentro de quizá este cerebro reptiliano instintivo. Si pasamos a la tercera capa de la pirámide de Maslow, encontramos las necesidades sociales. De manera también instintiva, el ser humano necesita relacionarse con gente porque eso nos facilita la vida, básicamente. Si nos comportamos en tribu, tenemos más posibilidades de sobrevivir. Y acá es donde entra la segunda capa del cerebro, la límbica, la de la amígdala, la de las emociones. Para poder relacionarnos con personas necesitamos sentir emociones. Y por último, la cuarta y la quinta capa de la pirámide de Maslow son la autoestima y la autorrealización. Y acá es donde entra en juego la tercera capa del cerebro, la de la neocorteza, que es la que nos brinda esa conciencia, y a través de esa conciencia conseguida con esa inteligencia, ya sea racional o emocional, podemos conseguir esa autoestima y esa autorrealización. Para cerrar toda esta idea, en el primer podcast nos preguntamos si existen estándares universales de felicidad, si son comunes a toda la especie o si son relativos, si la felicidad es relativa y depende de cada uno. Y la respuesta está acá en lo que acabo de decir, porque sí existen ambas cosas, existen estándares universales de felicidad que tienen que ver con esas 2 primeras capas del cerebro, con el cerebro reptiliano y el límbico, con esa parte instintiva que nos hace cubrir nuestras necesidades fisiológicas, nuestras necesidades de seguridad y nuestras necesidades sociales. Eso es universal, es para toda la especie igual, pero lo que es relativo, lo que depende de cada uno es la autoestima y la autorrealización, porque la autorrealización la conseguimos en función de los objetivos y metas que nos pongamos, que pueden ser diferentes en cada individuo. Por eso, como se suele decir, la felicidad depende de las expectativas que uno se haga. Bueno, y ahora sí, Damián, ya te llené la cabeza de información. Esto es un poco todo el esquema que me armé. Ahora te pregunto a vos, ¿qué es para vos la inteligencia emocional? Sí, wow, súper hipótesis, súper bien desarrollado y muy bien presentado. Me gusta mucho la esquema, ¿no?, que has presentado. Para contestar a tu pregunta, la inteligencia emocional para mí es alguien que sabe bien gestionar sus emociones y que sabe bien entender las emociones de una otra persona o de varias personas, ¿no? Muchas veces se habla de la inteligencia emocional en el contexto profesional, no en una empresa, porque muchas veces tenemos que trabajar con colegas, con otras personas,
Y sabemos que es mucho más fácil trabajar con alguien que sea amable, que sabe bien relacionarse con otras personas, que tiene empatía, que alguien que es, no sé, súper egoísta, que tiene poco control de sus emociones, que tiene tendencia de, no sé, de gritar, que es como simplemente mala energía, ¿no? Sí. Para mí eso es un poco una definición muy básica. Ahora no lo podemos desarrollar mucho más. Pero estaba pensando también en esta estructura de 3 niveles, de 3 capas del cerebro, de la pirámide de Maslow. Y también no lo mencionaste, pero me hace pensar un poco de los 3 niveles de la personalidad o de la psique de Freud, ¿no? Que hay 3 niveles de psico de un ser humano. Hay, a ver cómo traducirlos, hay el ello, el yo y el super yo, ¿no? Y que el ello es el más básico, el instintivo, que está enfocado en el placer, ¿no? Pero el placer viene de la comida, por ejemplo, o del sexo, no solo por un placer vacío, digamos, sino porque generalmente, desde el punto de vista de evolución, está vinculado con cosas que son importantes para sobrevivir, ¿no? Claro. Es como dormir en una cama es un placer. Exacto. O dormir en una siesta es un placer, porque obviamente porque hace parte del nivel más bajo de la pirámide de Maslow, ¿no? Pero, y luego, bueno, hay el yo, que es un poco el intermedio entre los 3 niveles, que gestiona la relación entre el primer nivel y el tercer nivel, y que es un poco la realidad, que tiene contacto con el mundo verdadero. Y el super yo es el nivel más alto, y eso tiene que ver con la conciencia, como dijiste, pero más con una interpretación de base de la moralidad, ¿no? Y que los problemas surgen cuando el ego o el yo, perdón, no puede gestionar expectativas distintas entre los 2 niveles, el más bajo y el más alto, ¿no? Sí, mira, acá acabas de trazar otro paralelismo con Freud y más, te trazo otro paralelismo más. Cuando uno habla de los robots, también se dice que tienen como 3 capas o 3 fases o 3 etapas. La primera es la de la programación, o sea, un robot solo está programado para hacer unas determinadas cosas y ya. La segunda capa es la de la improvisación, que acá es donde entran los algoritmos, las inteligencias artificiales y demás, que es cuando un robot tiene la capacidad como de aprender de sí mismo y de hacer cosas para las que no estuvo programado. Y se dice que la tercera, que no estamos en esa fase, pero se dice que la tercera es la de la conciencia. Al final lo que hoy nos diferencia de los robots es que nosotros tenemos conciencia y los robots por ahora no. Entonces, para mí, inteligencia emocional y conciencia son 2 cosas que están muy relacionadas. Si me preguntas a mí qué es la inteligencia emocional, me gustaría darte como una explicación muy sencilla y una un poquito más compleja. La sencilla, para mí, tiene que ver con, como dijiste, gestionar las emociones y más concretamente, para ser más específico, saber gestionar y controlar las emociones negativas, que son las que nos afectan a nuestra felicidad, que son principalmente 3 para mí: la tristeza, el miedo y la ira. Las emociones no podemos evitar que nos aparezcan. Las emociones aparecen porque son instintivas. Lo que sí depende de nosotros es cómo las gestionamos. Entonces hasta acá estamos bien, estamos todos de acuerdo. O sea, eliminar las emociones malas es ser inteligente emocionalmente y te permite llegar a la felicidad. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo eliminamos esas emociones malas? La respuesta para mí es, volviendo a lo de antes, relacionando conceptos. Estoy de acuerdo con lo de gestionar emociones negativas, pero para mí hay que gestionar emociones positivas también. En el sentido de que si está trabajando con alguien que deja que sus emociones, aunque sean positivas, son un poco demasiado para el contexto, te puede molestar, ¿no? Es como, eso pasa a veces con diferencias culturales, ¿no? Se puede decir de la gente del sur de Europa, ¿no? Los italianos, los castellanos, los españoles, por ejemplo, que tienen esa tendencia de ser como muy, muy abierta, o muy transparente con sus emociones, entonces una felicidad. Pero vas a alguien del norte y a lo mejor esto es un poco un estereotipo, pero son mucho más como controlados o neutrales con sus emociones, entonces para ellos puede ser un poco como too much, un poco demasiado, como cálmate, ¿no? Sí. Y entonces, ¿a qué punto la inteligencia emocional no sería simplemente de eliminar las emociones negativas, sino de eliminar cualquier extremo, ¿no? Porque alguien que tiene
Me gustó más esa explicación, es verdad. La inteligencia emocional tiene que ver con eliminar los extremos o cuando una emoción se apodera de vos. Es verdad que la alegría es algo bueno, pero la alegría en exceso te puede llevar a un estado de euforia que tampoco es una situación en la que vos seas consciente. O sea, si te pasa algo malo y seguís alegre, no es muy inteligente, ¿no? A veces también hay que saber escucharse y escuchar esas emociones. Sí. Si necesitas estar triste, a veces te tenés que permitir estar triste. Sí, bueno, especialmente porque si vas de un extremo al otro, eso puede ser una condición psicológica, ¿no? Es de ser como bipolar. Claro. Es gente que pasa tiempo a ser como deprimido, pero luego va en la fase de mánico, no sé cómo traducirlo, pero la idea es que son de súper buen humor, muy productivos, pero es que no es absolutamente normal eso, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, los casos de éxito y caída de los cantantes. O sea, un cantante, un rockstar o lo que sea, un artista que le va muy bien y que es como un estado de alegría muy grande, pero que si no sabe gestionar esa alegría y se convierte en euforia, como la típica que se le sube el ego a la cabeza y demás, y que después no sabe gestionar la caída en su carrera o lo que sea, y le genera una frustración abismal. Sí, pero tengo una pregunta para ti. Me hace pensar un poco de Star Trek también, ¿no? Porque sí estamos de acuerdo de que gestionar los extremos en las emociones te da una inteligencia emocional más alta. Sí. Eso significa que la gente con la inteligencia emocional la más alta son personas que son siempre neutrales, ¿no? Es como, otra vez, para volver a los estereotipos, en comparación de un italiano, un alemán va a ser un empleado mucho más productivo. Pero en el caso de Star Trek, vas a los Vulcans, creo que se llaman, ¿no? Son como gente tan evolucionada, son una especie tan evolucionada que para ellos eso de placer, de tristeza, cualquier emoción no les sirve. Entonces lo han quitado hace mucho tiempo y solo piensan de punto de vista racional. Pero la pregunta es, ¿está bien eso? Está muy buena la pregunta, te hace reflexionar porque en el fondo la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué son las emociones? ¿Para qué sirven? Porque yo creo que las emociones son una especie de atajos que nos da nuestro cerebro en busca de cubrir esas necesidades más básicas y más instintivas y más sociales que mencionaba antes. Entonces yo creo que las emociones tienen un porqué evolutivo que nos sirve. Es bueno sentir emociones. Las emociones las necesitamos para evolucionar en la vida, las buenas y las malas. Pero la cuestión acá está en, como decís, en no llegar a los extremos, llevarlas al máximo volumen, digamos, y también que no se perpetúen en el tiempo, porque una emoción te sirve como para el corto plazo. Es decir, a mí se me muere un ser querido y yo siento tristeza. Para mí, esconder esa emoción no es lo correcto. Lo correcto es que en ese momento es coherente sentir tristeza. Lo necesita tu cuerpo porque la pérdida va a afectar en tu vida. Entonces es normal sentir tristeza. Ahora, si esa tristeza te dura 10 años, eso ya no es normal, porque en 10 años ya pasó mucho tiempo, ya tu vida cambió y ya esa tristeza deja de tener como ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia emocional es la que nos hace gestionar esas emociones para que no se perpetúen en el tiempo. La ira mantenida en el tiempo es mala, el miedo mantenido en el tiempo es malo y la tristeza mantenida en el tiempo no significa que no lo tengamos que sentir, significa que lo tenemos que sentir por un corto periodo de tiempo. Bueno, sí, puede ser, pero ahora estoy pensando no sé si esto es como solo existe en las películas o de la ficción, pero pensando de alguien que murió y que 10 años después cuando piensas de esa persona, me parece como muy romántico. Eso es algo que pasa cuando alguien que es como, ¿no?, el amor de tu vida muere. Y entonces, para volver un poco a la otra idea, es alguien que como gestiona demasiado bien sus emociones es un poco menos humano, ¿no? Pero, o sea, yo, por ejemplo, que sentí la pérdida de mi papá, no significa que en 10 años no vaya a sentir nada. Yo siempre voy a sentir un recuerdo que me afecta, evidentemente, pero no me va a afectar como el primer día. Si vos a los 10 años de una pérdida seguís llorando en tu habitación, yo creo que algo tenés que hacer con eso, ¿no? Porque realmente te está afectando a tu vida, no podés avanzar. Entonces los dolores emocionales no podés permitir que sigan afectando tu vida y que te impidan de ser feliz. Al final, ¿cuál es el objetivo de la vida? Ser feliz. ¿Y qué hay que hacer para ser feliz?
no dejar que esas emociones negativas se apoderen de tu vida. Sí, eso creo que tiene sentido porque generalmente es eso que se trabaja en la terapia y con psicólogas o con psicoterapeutas. Sí. Es justamente que es cuando algo fuerte te pasa en la vida, es completamente normal de sentirse triste o de sentir la rabia o lo que sea, pero creo que la idea es de que alguien te ayuda de contextualizar un poco lo que pasó y justamente para poder pasar los pasos normales de perder a alguien o de tener otro trauma para poder llegar a un estado más como neutral y saludable, supongo. Entonces, sí, lo creo. Yo te lo digo porque yo siento que es algo que he vivido en mi carne propia. Yo tuve una época donde vivía con mucha ira, me enfadaba muy rápido con las personas, contestaba mal, y llegó un momento de mi vida que fue cuando me fui a vivir a Madrid que me di cuenta que de esa manera no me iba a ir bien en la vida. O sea, me sentía que muchas personas se alejaban de mí por culpa de eso. Y ahí es donde yo descubrí el concepto de inteligencia emocional. Me rodeé de un grupo de amigos, actores que estaban muy empapados de todo esto y me explicaron lo que era la inteligencia emocional. Y para mí lo que significó es, volviéndolo del principio, lo de relacionar conceptos. Es decir, ¿por qué yo estaba enojado? ¿No? Porque la emoción me viene y no puedo evitar que me venga. Ahora, si yo me empiezo a preguntar por qué me viene esa emoción y empiezo a entender que un montón de cosas no salieron en mi adolescencia, que viví en un entorno determinado que no me estimuló, una vez que empiezo a utilizar ese disco duro de memoria y empiezo a comparar cosas y a relacionar conceptos, lo que me da es una visión más amplia y le da un porqué a las cosas, ¿no? Y me produce un estado de conciencia y de autoconocimiento. Una vez que yo llegué a ese estado de conciencia y de autoconocimiento y decir, ahora entiendo por qué reacciono como reacciono, la próxima vez que tenía ganas de enojarme, ya no me produce tanto enojo, porque ya llegué a ese estado mental de decir, no es para tanto, lo relativizo, no ¿debería enojarme por esto? No debería enojarme. Y a partir de ahí, una vez que yo llegué a ese psicoanálisis, como vos decís, toda mi vida empezó a mejorar. Toda mi vida empezó a mejorar. Empecé a tener la autoestima más alta, me empecé a rodear de mucho más amigos. En lo laboral me empezó a ir mucho mejor y gracias a eso hoy puedo tener este podcast y eso me hace tener autorrealización. Yo siento hoy que tengo una felicidad por las nubes y en gran parte es gracias a que me involucré en desarrollar esa inteligencia emocional. Es un poco mi caso personal. Bueno, pues me alegro de oírlo, ¿no? Primera cosa. Pero estaba pensando si la inteligencia emocional es como tiene el otro lado también, que es la capacidad de tener una empatía a los demás. Entonces es como de relacionar sus emociones, ¿no? Es como si estás como, no sé, si tienes una pelea con alguien, un amigo o alguien de la familia o tu pareja, en lugar de enojarse también, decir, vale, pero a ver, voy a intentar de ver por qué está esta persona enojada y si lo puedes entender, se puede hablar de esa cosa y se puede encontrar una solución en lugar de intentar simplemente hacerle daño porque ella te hizo a ti daño y eso como un ojo por un ojo, ¿no? Como dijo Gandhi. Pero eso también es como la madurez, ¿no? Eso es algo que te afecta con la vida porque estoy pensando de los adolescentes, es como yo cuando pienso de la escuela secundaria, por ejemplo, todas las emociones estaban mucho más fuertes, ¿no? Sí. Es como, no sé, alguien te gusta, es como amor de mi vida. Alguien te dice algo, te enojes, te quieres pelear, ¿no? Es que ahí solo es cerebro límbico para mí. A mí solo son emociones, pero ningún tipo de gestión emocional, ningún tipo de razonamiento. Pero ¿no será como un patrón que pasa a todo el mundo? Bueno, a lo mejor hay algunos casos donde siguen con el mismo comportamiento como de sus años de la adolescencia, pero en general eso sería raro y mal, ¿no? Yo en mi experiencia tengo que decir que no lo siento así. En mi experiencia personal siento que muy pocas personas lograron hacer ese cambio. Y voy a ser más específico y acá a lo mejor sí que insisto, es una experiencia personal mía. Pero yo siento que los que lograron ese cambio de gestionar mejor sus emociones y ser más felices por ser más conscientes son las personas que salieron de su entorno de toda la vida, las que cambiaron, las que se mudaron a otra ciudad, las que vieron diferentes realidades, las que tuvieron más contacto con otras culturas, las que viajaron. Para mí esas personas
en mi experiencia personal, son las que han sido más inteligentes emocionalmente y también las más felices hoy en día. Las personas que veo que se han quedado estancadas en ese cerebro límbico y que no saben gestionar su ira, su tristeza y su miedo y no son felices, son las personas que se han quedado en el mismo lugar desde su nacimiento. Pero bueno, es una experiencia personal. Me parece justo de decirlo, pero hay un pero. Si la persona está pasando, si lo está pasando mal en su ámbito de nacimiento, ¿no? Entonces, si piensas de alguien que toda su vida quería, no sé, salir del pequeño pueblo donde no hay trabajo y no hay nada de oportunidades y quería ver el mundo y no lo hizo por cualquier razón, sí que va a vivir con una frustración. Pero bueno, luego hay gente que está feliz de vivir en el lugar donde nacieron, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otro argumento súper complejo de analizar, que es que hay mucha gente que te va a decir que es feliz, pero que en realidad a lo mejor no lo es. A lo mejor creen que son felices, pero no lo son del todo, porque si no comparan su vida con otras cosas. Yo creo que hay gente de mi ciudad, de donde viví yo, de Terraza, que si les preguntaste van a decir, sí, yo creo que soy feliz, pero en realidad es porque si no cambiaron de vida, si siempre vivieron lo mismo, tampoco saben con qué compararlo. Entonces creen que son felices, pero en realidad no lo son. Hay gente que vive en un estado de ira constante, que su vida está dominada por la ira, que las cosas, cualquier cosa a la mínima salta y les enojan y discuten y alzan la voz y gritan. Y a lo mejor a esa persona le preguntas si es feliz y te va a decir que sí. Yo creo que es muy difícil ser feliz viviendo en un estado de ira constante. Bueno, me parece justo como argumento, pero ahora tengo que preguntar qué pasa entonces con la verdad, dónde entra en este análisis. Para explicarlo un poco mejor, hablaste de diferentes niveles y que el nivel más alto, ¿no? De felicidad es subjetivo. Sí, total. Y entonces alguien podría decir, por un lado, ¿cómo una persona puede decir que otra persona no está feliz si sí te dice que está feliz? La respuesta sería, lo puedo sentir, conozco a esta persona, no era así antes o no estaba así antes, quizás. Pero por otro lado, cuando estás relacionando, ¿no? De esta tercera etapa más alta, de relacionar cosas, entendido de otra manera, es cómo tú haces sentido del mundo, ¿no? Te dices, por esto a lo mejor fue por esto a lo mejor fue por eso, pero quiero decir que también es súper subjetivo. Entonces, si te dices una mentira, pero lo crees y en realidad te ayuda de ser más feliz, ¿importa o no? Porque quiero decir que a veces es mejor de mentirse un poquito, de darle la verdad como dura y fuerte. ¿Importa o no importa? La verdad absoluta, objetiva. Sí, entiendo dónde vas y creo que de hecho es algo que me pasa. Volviendo a lo de que la felicidad es relativa, de que yo digo, para mí esta persona no está siendo feliz y a mí me dicen, pero ¿cómo lo sabes? O sea, vos lo estás juzgando desde tu punto de vista, ¿cómo sabes que yo? Pero vuelvo a insistir nuevamente, es que la manera de que yo entendí eso es esquematizándolo así, que es lo que es relativo es la autorrealización, es la última capa de la pirámide de Maslow, eso es relativo, son los objetivos y las metas que nos ponemos que cambian en cada uno, pero hay cosas que no son subjetivas, como por ejemplo lo de tener relaciones sociales, lo de sentir amor, no amor de pareja solo, pero amor de familia, amor de amigos. El sentir vínculos afectivos es común a toda la especie por una hormona concreta que es la oxitocina. Entonces, cuando yo veo a una persona, y te voy a poner un ejemplo concreto, una amiga mía tuvo un trauma psicológico en una etapa de su vida y antes de ese trauma era una persona súper sociable, salía con nosotros, hacía de todo. Después de ese trauma se quedó peleada con la sociedad y se quiso ir a vivir al medio del campo sola, sin amigos ni nada. Para mí, esa chica no es feliz. Y a mí me dicen, pero ¿cómo lo sabes? Si ella quiso irse de manera voluntaria al campo, es que encontró la felicidad así. Yo creo, y acá es donde me critican todos, pero lo que yo creo es que los vínculos afectivos es un estándar universal de felicidad. Aislarte al medio del campo y no tener contacto más con la sociedad, para mí no es en busca de la felicidad. Para mí la búsqueda de la felicidad es superar el trauma, es tener inteligencia emocional para relativizar conceptos, tener más conciencia y llegar a un nivel de autoestima, de autorrealización grande y tener unos vínculos afectivos sanos con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Para mí la solución no es aislarte al medio del campo. Entonces, no sé si eso contesta un poco a tu pregunta, pero yo a lo que voy es que creo que lo único que es relativo es la autorrealización. Lo que no es relativo es los vínculos afectivos y demás.
Sí. Bueno, eso de hecho es la conclusión de la película Into the Wild. No sé si lo has visto. Me gusta mucho, pero se va a Alaska para vivir solo y en un momento está leyendo y se da cuenta de que la felicidad no sirve a nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. Compartirlo, claro. Bueno, cerramos entonces con la conclusión de que para ser feliz, para mí, hay que tener esa inteligencia emocional. A mí me sirvió, soy feliz gracias a eso. ¿Vos sos feliz, Damián? Sí. Parece un poco forzado. Eso es lo más importante. Así que seguimos siendo felices haciendo este podcast y nos movemos hacia el siguiente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.